Hey, salut, ¿ça va? ¿Cómo vas-tu? J'espère que vous allez bien y en este video vamos a darle la bienvenida a Frances Express, en la cual aquí van a ver solamente frases en la cual tú vas a poder aprender sin necesidad de complicarte la cabeza con la gramática ni nada por el estilo. Pues solamente son frases en la cual te van a ayudar para simpatizar con la gente francófona cuando vengas, por ejemplo, a París o a Francia, o no solamente eso, sino que también a Bélgica, cualquier otro lugar que sea francófono. Y bueno, pues la gracia es para que tú puedas aprender algo rápido, sencillo, y es un nuevo método para aprender también. Te puede también ayudar para hacer viajes de trabajo o de turismo simplemente. Y es por eso también que yo tomé la iniciativa de hacer este primer video, la cual será para preguntar lugares en francés y bueno, sin complicación alguna. Entre las frases que yo te voy a mostrar, habrán frases que estarán 100% predeterminadas, que no hay que completarlas con nada por el estilo, y darte frases en la cual tendrás tú que completarlas dependiendo de la oración y de la situación. Por ejemplo, el lugar que tengas que ir, ya vas a ver. Por eso es que este será el primer ejemplo para saber dónde está el puntito suspensivo, que sería où est le. Escuchen bien, où est le. Por ejemplo, où est le métro? ¿Dónde está el metro? Où est le magasin? ¿Dónde está la tienda? Es masculino en francés y femenino en español, ¿de acuerdo? No se preocupen de eso, es una regla aparte del francés, pero no importa. Siguiente pregunta sería où est la? Où est la? ¿Dónde está la? Por ejemplo, où est la banque? ¿Dónde está el banco? En español. Où est la rue? ¿Dónde está la calle? Où est la rue Poissonnière? Por ejemplo. Où est la rue Mauricio Torres? Pues digo cualquier cosa. ¿Dónde está la calle Mauricio Torres? ¿Entiendes? Y bueno, sigamos con la siguiente frase, que es c'est là-bas. C'est là-bas. Es allá. C'est là-bas. Es allá. C'est ici. C'est ici. Es aquí. Es aquí. Vous allez tout droit. Usted sigue derecho. Vous allez tout droit. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Doble a la izquierda. Tournez à droite. Tournez à droite. Doble a la derecha. Prenez le métro ici. Ici. Prenez le métro ici. ¿Qué quiere decir? Tome el metro aquí. Prenez le bus. Prenez le bus. Tome el bus. Prenez le bus. Tome el bus. Prenez la ligne. Puntito, puntito, puntito. Y digo puntito porque puede ser completado por un número. Por ejemplo, prenez la ligne 1. 1. Prenez la ligne 2. Tome la línea 2. Prenez la ligne 3. Tome la línea 3. Descendez a la estación. Puntitos. Bájese en la estación. A la estación. Descendez a la estación Cité. Bájese en la estación Cité. Descendez a la estación Gare du Nord. Bájese en la estación Gare du Nord, que es una estación muy famosa. Dans le coin, en la esquina. Dans le coin, en la esquina. Dans la rue, puntito, puntito, puntito. En la calle, con puntito suspensivo. Dans la rue Poissonnière. En la calle Poissonnière. Dans la rue Jean-Pierre. En la calle Jean-Pierre. Sería literalmente traducido como Juan Pedro. Dans l'avenue. Dans l'avenue. En la avenida. Por ejemplo, dans l'avenue Champs-Élysées. En la avenida Campos Elíseos. On est arrivé. Llegamos. On est arrivé. Llegamos. Où sommes-nous? Una pregunta bien filosófica. Où sommes-nous? ¿Dónde estamos? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes à. Estamos en español. Con puntito suspensivo, ¿eh? Por ejemplo, que es lo que les podría responder si ustedes preguntan ¿dónde estamos? ¿Ok? Por ejemplo, nous sommes à l'station Cité. Estamos en la estación Cité. Nous sommes à Paris, por ejemplo. Estamos en París. Pero lo más importante aquí es que ustedes retengan el nous sommes. Nous sommes.
Y ahí ellos le van a responder dónde están. Y la última frase que es predeterminada es vous êtes ici. Vous êtes ici. Que esto lo van a ver escrito incluso los planos en los paraderos de buses. Cuando vean el mapa y vean escrito vous êtes ici, con un puntito rojo así, quiere decir de que ustedes están aquí. Vous êtes ici. Usted está aquí. O ustedes están aquí. Vous êtes ici. Y bueno, estas fueron las frases en las cuales yo considero que podrían ser importantes a la hora de aprender para preguntar los lugares o cómo llegar en francés ahí para cuando te vengan de turistas o simplemente trabajo. Pues nada más, yo te invito a que le pongas like a la página en Facebook que yo hice para que puedas seguir los videos que yo voy a estar posteando. Y bueno, pues si te gustó, pues dale like y comparte este video si tú crees que a alguien le puede gustar. Y bueno, si tienes preguntas, deja tu comentario aquí. Y si cualquier sugerencia, también escucho eso. Bueno, también leo eso. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Te deseo un excelente día, une excellente journée. A plus, à la prochaine. Bye bye.